de esta clase, más que nada lo que es dinámica, ¿no? Que son las causas que originan cómo se comporta un cuerpo, ¿no? Y eh, por eso es que vimos un poco de cinemática también. Entonces, el resultado de aprendizaje es resolver problemas que implican el momento angular, ¿no? Bien, entonces, miren, jóvenes, yo supongo que más de uno ha hecho esto, ¿no? Ha intentado hacer este truco de mantener girando ya sea un balón de básquet o un balón de fútbol en la punta de su dedo, ¿no? Seguramente también se habrán dado que cuando el balón, ¿no? gira rápidamente, parece más estable y es más fácil de equilibrar. ¿O me equivoco? Sí, Ya, ya. Y cuando empieza a perder velocidad, ¿qué pasa? Se desequilibra. Pierde, pierde velocidad, se vuelve más inestable y tiende a caerse, ¿no? Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Qué piensan ustedes de por qué o por qué creen que sucede esto? ¿Qué tiene que ver aquí? Aquí tiene que ver todo lo que hemos estado viendo, jóvenes. ¿Qué creen ustedes que está pasando aquí? el Miren, les voy a dar... centro. Sí, Movimiento circular. sí, exactamente. Todo eso está pasando, pero ¿qué está pasando aquí? Aquí, le voy adelantando, está pasando si el momento de inercia era la oposición a un movimiento, el momento angular vendría a ser la cantidad de movimiento que puede tener un cuerpo, ¿no? Entonces, lo que estamos observando aquí es una manifestación de este concepto que se llama momento angular de un cuerpo rígido, ¿no? Como, por ejemplo, los trompos, ¿no? Tienen un momento angular alto, ¿no? ¿De quién depende ese momento angular? Cuando yo les digo momento angular, acuérdense, estamos hablando de una cantidad de movimiento, ¿no? Entonces, un trompo, por ejemplo, cuando ya, no sé si ustedes han jugado con trompos o ya no sé si ahora en estos tiempos ya no se juega con eso, pero cuando tú lanzas el trompo y este trompo se desenrolla de su cuerda y cae en el suelo, ¿no? Vemos que tiene una cantidad de movimiento alta, ¿no? Por lo que tiene estabilidad. Es lo mismo que pasa con las bicicletas, ¿no? Si tú no le agregas movimiento o no pedaleas, te vas para un lado, ¿no? Eso tiene que ver con el movimiento angular, porque mientras tú pedaleas y avanzas, tienes una estabilidad, ¿no? Pero esa estabilidad, ¿quién te la da? Te la da el movimiento, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de cantidad de movimiento, ¿no? Y eso es lo que le da, digamos, estabilidad, ¿no? Entonces, este momento angular, ¿de qué depende? De su velocidad. ¿Y de qué más? Lo dije al comienzo. De su cantidad de movimiento. Movimiento, momento de inercia. Momento angular. Depende de su momento de inercia. Eso significa que depende de la distribución de su masa. Muy bien. Ya estamos viendo lo que es el momento angular. Entonces, ¿de qué depende la cantidad de movimiento de un cuerpo? Ya lo dijimos, ¿no? Depende de la distribución de su masa y depende de su velocidad. No confundan estos términos. Momento de inercia es la resistencia a, a rotar, ¿no? La resistencia a una aceleración angular, ¿no? Y cuando estamos hablando de momento angular, estamos hablando de una cantidad de movimiento, ¿no? Entonces, antes de entrar a esto, ¿no? Conceptos básicos previos que deben tener en cuenta cuando estamos hablando de esto.
Cuerpo rígido. A ver, ¿qué es un cuerpo rígido, joven? Ahí los quiero ver. Esa es pregunta de examen. Voy a tomar una lección cuando Cuerpo finalicemos sólido. este tema. ¿Qué es un cuerpo rígido? Un cuerpo que no se deforma. Es un cuerpo Yo, que... es un cuerpo que como puedo explicarle, se mantiene como todas sus partículas unidas de esa manera, como se encuentran Sí, sí, solidificadas. sí. No está mal, pero tienen que mejorar, no tienen que mejorar la manera en la que elaboran el concepto. No está mal, está bien. Es un cuerpo cuya su forma no varía, o sea, no se ve afectada por acción a la fuerza. Muy bien. Sí. Entonces, hay algunas maneras de contestar esa pregunta, ¿no? También ustedes podrían haber dicho, bueno, un cuerpo rígido es aquel que se considera que no es, que no es deformable, o pudieron haber dicho eso, que no es deformable, que entre sus características está que es homogéneo y que es isotrópico, ¿no? Si tuviéramos la capacidad de escoger cualquier partícula de ese cuerpo, va a tener las mismas características en cualquier punto, ¿no? Otra característica que tiene es que las partículas que lo componen siempre permanecen constantes, independientemente de las fuerzas externas que actúen sobre él, ¿no? Por consecuencia, no se deforma, ¿no? Hay otro concepto también que dice que si tú coges una partícula A y coges una partícula B, la distancia entre ellos jamás va a cambiar si tú lo haces rotar o si le aplicas una fuerza externa, ¿no? Bien, entonces, ya el momento de inercia lo sabemos, ¿no? Ahora, eh, ¿se acuerdan de lo que es el momento lineal? Su masa por velocidad. Ya, a ver. ¿Y cuál es la relación entre la fuerza y cambio en el momento lineal? Aquí estamos hablando de cosas que ya vieron, joven. Tienen que recordar lo que es momento lineal y fuerza. La fuerza es igual a la razón de cambio del momento lineal con respecto al tiempo. Esto ya ustedes ya tenían que haber, ustedes ya lo vieron. Tienen que revisar esos apuntes de física. Bien, déjenme admitir acá, tenemos 5 estudiantes. Bien, entonces, entremos a lo que es ya eh, el momento angular de una partícula, antes de ver lo que es el momento angular de un cuerpo, ¿no? Entonces, el momento angular es la analogía o la consecuencia lógica de haber estudiado lo que es el momento lineal. Por eso preguntaba qué es el momento lineal. Entonces, como es el análogo, aquí ya estamos hablando de movimientos rotacionales, por lo tanto estamos hablando de un momento angular, ¿no? Entonces, supongamos que aquí tenemos una partícula, ¿no? Que describe un momento, describe tiene, tiene una rotación, ¿no? Está rotando este cuerpo, ¿no? Digo, en este caso, esta partícula. Y resulta que tiene un momento lineal, denotado por este P vector, ¿no? Aquí es igual ese momento lineal, es igual a una masa por una velocidad, ¿no? Por eso, insisto, revisen lo que es el momento lineal. Ahora resulta
que, como ya hemos visto hasta ahora, las únicas componentes, ¿cuál es la componente que actúa, las componentes que actúan siempre y generan transferencia de energía y generan trabajo sobre un sistema? Tangencial. Solamente las tangenciales tienen efecto sobre un sistema. Las axiales o radiales no influyen, no tienen un efecto directo, su trabajo es otro, ¿no? Su trabajo es que lo que hace, por ejemplo, la aceleración centrípeta es que lo mantiene en esa trayectoria, ¿no? Entonces, el momento angular lo que hace es describir la cantidad de rotación o la cantidad de movimiento que posee una partícula en relación a un punto, ¿no? O un eje de referencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la definición vectorialmente de el momento angular o de la cantidad de movimiento angular de una partícula? Es igual a un R, que es este de aquí, que es el que le da su posición, y que se multiplica por un P, ¿no? Que esto que es lo que yo le digo, es un momento lineal, ¿no? Pero resulta que este momento lineal es igual a la masa por una velocidad, ¿no? Esto tiene una componente aquí, ¿no? Esta velocidad, ¿no? Pero como yo les dije, siempre hay que descomponer. Por lo tanto, lo que nos interesa a nosotros es esto, esta componente, que vendría a ser una masa por una velocidad por el seno de este ángulo, ¿no? Siempre trabajamos con las componentes tangenciales. Entonces, vamos viendo aquí. Como les decía, la componente que nos interesa siempre son las tangenciales. Y miren qué tenemos aquí. Tenemos descomponiendo, ¿no? Aquí lo que estamos haciendo es reemplazando, ¿no? Estamos descomponiendo esto y tenemos m por b por el seno del ángulo, ¿no? Al reemplazar, nos queda un r aquí, ordenándolo, ¿no? Nos queda un r, m por b por el seno, y resulta que esto aquí es igual, que yo lo puedo sacar como L. Un torque. Un brazo de palanca. Brazo de palanca, no se confundan. Esto es brazo de palanca. Aquí tenemos un brazo de palanca, ¿ya? Tenemos eso, un brazo de palanca. Entonces, por ejemplo, significa que también la cantidad de movimiento angular, no solamente está, como dijimos al comienzo, no solamente depende de la forma que tiene, sino también de su velocidad, ¿no? Tanto, y esta de aquí tiene que ver con la forma, ¿no? Su brazo de palanca tiene que ver con la forma, ¿no? Entonces, miren, eh, si quisiéramos nosotros encontrar la variación de esa cantidad de movimiento, obviamente tenemos que aplicar los conceptos de las derivadas, ¿no? Eso, entonces, ¿qué tenemos aquí? Que la razón de cambio del movimiento respecto al tiempo va a ser igual a R por una fuerza, ¿no? ¿Y qué es R por F? Es un torque, ¿no? Entonces, como ven, la cantidad de movimiento angular está relacionado también con el torque, ¿no? Entonces, vamos viendo un ejemplo aquí. Miren esto. Quiero que lo observen primero. Y quiero que me digan qué creen que está pasando aquí. Primero piénselo, observen, analicen, mírenlo detenidamente y vamos analizando aquí qué está pasando. A ver, quiero que piensen ustedes. Al estirar los brazos produce más inercia. Ya, así,
Muy bien, eso es una buena observación. Tiene, al extender sus brazos, cambia la configuración de su masa respecto a su eje, ¿no? Que su eje está en la columna vertebral. Obviamente, esto en lo que está apoyado tiene un sistema rotatorio, pero miren, ¿no? Ya identificamos, por ejemplo, que ahí hay, cuando extiende los brazos, como dijo su compañero, tenemos un momento de inercia, ¿no? Un momento de inercia que aumenta. Si aumenta el momento de inercia, ¿quién está disminuyendo? Su velocidad. Está disminuyendo su velocidad angular, ¿no? ¿Ya? Y también estamos aquí hablando de su R, ¿no? ¿Cuál es el R aquí? El R es la distancia que existe en este caso entre el eje, que es su columna vertebral, respecto a su brazo, ¿no? Miren, cuando disminuye el R, aumenta su velocidad angular, por lo tanto, disminuye ¿quién? El momento de inercia, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de acuerdo con lo que hemos visto del momento angular? Yo tengo una pregunta, Ah, ingeniero. ¿Qué hubiese pasado si el asiento hubiese sido más largo, no sé, o alto, y él estuviese sentado ahí arriba? probablemente hubiera pasado lo mismo, pero hubiera sido más inestable el sistema, ¿ya? Como tiende a caerse, ¿o qué? Sí, estaríamos hablando de que lo que pasa es que lo que estamos viendo, esa pregunta es válida, pero aquí estamos hablando de otras cosas. Lo que pasa es que si le hubiéramos dado un banquito más alto, probablemente hubiera sido inestable el banquito, hubiera tendido a ladearse producto de la rotación que tiene, ¿no? Aquí ya estamos hablando de, de hubiera empezado a oscilar un poco el sistema, ¿no? Por eso el banquito es chiquito para darle, aumentar, digamos, su estabilidad, ¿no? Bajar un poco el centro de masa del banquito para que al momento de girar no, no se caiga, ¿no? Por más que lo hubieran asegurado, hubiera sido inestable, ¿no? Por eso lo pusieron más bajito. Entonces, respecto al momento angular, ya ustedes identificaron lo que es la inercia, identificaron la rapidez angular. ¿Qué podemos decir aquí respecto al momento angular? Acuérdense que el momento angular es una cantidad de movimiento, ¿no? A ver, conceptualmente podríamos decir que el momento angular es una medida de cuán difícil sería, en cambio, detener ese movimiento rotacional. O sea, está relacionado con, ya dijimos que el momento de inercia que es la posición de un cuerpo, pero el momento angular, ¿qué representa? Representa la medida de cuán difícil sería detener ese movimiento rotacional. ¿Ustedes han visto esa película de Indiana Jones cuando él roba, no me acuerdo qué roba, lo saca de un altar y después sale una piedra gigante así redonda, que es una trampa, ¿no? Y él tiene que salir corriendo. ¿Han visto esa película? ¿Han visto esa escena? Sí, sí. Ya, Eh, el momento angular que estamos viendo, que si es que han visto esa película, ahí sería, obviamente, una masa así es muy difícil de detener. ¿Por qué? Porque aparte de su masa, tiene un momento angular alto, ¿no? Entonces, el momento angular, voy a repetirlo, sería esta cantidad, la magnitud de cuán difícil sería de detener ese movimiento rotacional, ¿no? Momento angular, jóvenes, describe la cantidad de movimiento rotacional de un objeto alrededor de un eje de referencia
Y como les decía, es el análogo rotacional del momento lineal, ¿no? O cantidad de movimiento que le llaman en la mecánica lineal, ¿no? Cuando eso ven en física 1, ¿no? Entonces, vamos viendo las diferencias, ¿no? Mientras que el momento angular, acuérdense de esto, mientras que el momento angular describe la cantidad de movimiento rotacional, la inercia describe la resistencia a cambiar ese movimiento rotacional, ¿no? Entonces, ¿de quién estamos viendo que depende el momento angular? Inercia. Depende de la velocidad angular del objeto, ¿verdad? Y de la posición respecto al eje, ¿no? O sea, está involucrada también la inercia rotacional, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las unidades de esto? Me parece que no las anoté en ningún lado, anótenlo. Las unidades son kilogramos por metro cuadrado dividido para los segundos, ¿no? Esas son sus unidades, ¿no? Entonces voy a repetir porque esto no está anotado en ninguna de las diapositivas. El momento angular es una medida de cuando está girando un objeto, ¿no? Es su cantidad de movimiento, y la inercia rotacional es una medida de cuán difícil es hacer que ese objeto comience o deje de girar, ¿no? Ya esos son conceptos que ustedes deberían estar dominando. Entonces, veamos acá. Momento angular de un cuerpo rígido, ¿no? Estamos viendo aquí ya un análisis bidimensional. El contexto, ¿no? Cuando nos referimos a esto es cuando ocurren en el plano XY. Entonces, miren, ¿no? Lo que hemos estado hablando aquí. Miren. ¿Qué estamos viendo aquí? Momento de inercia y ¿Qué más? velocidad angular. Velocidad angular, ¿no? Entonces, la cantidad de movimiento está relacionada con el momento de inercia, es decir, con su masa, de cómo está configurado y de quién más, de la rapidez que tiene ese sistema, ¿no? Aquí está un poco la demostración de esto. Miren, simplemente estamos reemplazando a lo que reemplazamos, que tenemos un m por r al cuadrado. Disculpen, estamos molestando ya lo silencio. ¿Y esto qué es? Esto es una inercia, ¿no? Entonces, como les decía, miren, aquí lo que estamos viendo es que esa velocidad, que es igual a un radio por una rapidez angular, obviamente ya es una componente tangencial, ¿no? Ya. Por lo tanto, jóvenes, la cantidad de movimiento de un cuerpo rígido, esta es su fórmula, ¿no? ¿Sí ven? Momento de inercia por una rapidez angular. Ahora, que si quisiéramos saber el cambio o la razón de cambio de esta cantidad de movimiento respecto al tiempo, estamos hablando ya, como ven aquí, está relacionado con el torque, ¿no? O sea, todo lo que hemos visto está relacionado, ¿no? Entonces, como conclusión respecto de esto, podemos decir que el momento angular de un cuerpo rígido nos proporciona información sobre la rotación de ese cuerpo en un plano específico, en ese caso vendría a ser el plano XY, ¿no? Porque estamos haciendo un análisis bidimensional, ¿no? No, no es difícil esto. Ahora, veamos unos ejemplos de esto, ya, algo sencillo. Usualmente los libros siempre te traen el ejemplo de una balletista, que más adelante lo vamos a ver cuando les voy a mostrar. Yo he traído otros aquí. Miren. Cuando un boxeador, digamos, lanza un golpe que le vamos a decir giratorio, ¿no? Aquí, este tipo está lanzando un gancho, ¿no?
Entonces, ¿qué está pasando aquí? No solamente está utilizando la fuerza de su brazo. Para el ojo inexperto, uno pensaría de que simplemente están lanzando golpes y ya, pero detrás de esto hay ciencia, ¿no? O sea, obviamente un boxeador no sabe lo que nosotros sabemos, pero les aseguro que ellos dominan más la parte práctica de lo que hemos estado hablando aquí. Entonces, ¿cómo se origina el poder de un golpe de un boxeador que de hecho son devastadores? Más o menos estamos hablando de un boxeador puede generar una potencia en un golpe, pues estamos hablando de entre unos 200 a unos 400 kilogramos fuerza, que más o menos es el equivalente a que nos estén golpeando con un bate. Esa es una de las razones por las que usan los guantes, para no dañarse la mano, ¿no? Por toda la potencia que ponen en su mano. Entonces, vamos viendo aquí, ¿qué está pasando? Inicialmente, ellos están convirtiendo energía potencial en energía cinética, y el golpe en realidad no, si bien si alguno de ustedes ha visto una pelea de box, uno inicialmente se fija en cómo se golpean, ¿no? Pero la potencia de este golpe en realidad sale de los pies, porque lo primero que hacen aquí es dar un paso, un pequeño paso hacia adelante. Esta pierna de acá hace una rotación respecto al eje. Miren, está generando un torque. Todo esto pasa en milisegundos, genera un torque, y ese torque, ¿qué genera? Una Estamos fuerza, empezando. ¿Qué genera? fuerza, Sí, muy bien, genera una fuerza. ¿Y qué más hay cuando hay un torque? movimiento. Sí, La muy rotación. bien. Sí, ¿qué más hay? Sí, efecto, hay una rotación, pero también hemos hablado de otra cosa aquí, jóvenes. Movimiento. Sí, pero ver, ¿qué vimos en la clase anterior? Un R no sería, profe. Energía. Sí, exactamente. Hay un Ah, R, muy bien, hay un R. Aquí vamos a tomar como referencia el eje de la columna vertebral, y ahí hay un R, ¿no? Pero, jóvenes, aquí también no se olviden de los conceptos de trabajo y energía y potencia. Donde hay un torque, también hay una transferencia de energía. Entonces, ya vimos que aquí está dando un paso, está moviendo su masa hacia adelante, por lo que hay una aceleración, ¿no? Por lo que ya hay fuerza ahí, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con este pie? Porque él va a usar toda la potencia de su cuerpo para lanzar su golpe y no quiere al rival. Aquí, al momento de... Aquí, Ingeniero, disculpe que le dígame. interrumpa. Eso quiere decir que usted está diciendo prácticamente que desde los pies la energía va recorriendo, se va transfiriendo hasta llegar a los puños. Es, sí, muy bien. Eso es a lo que yo quería llegar. Por eso estamos empezando de acá abajo. Eso es lo que les estoy diciendo, ¿no? En la mayoría de los deportes, incluso en el fútbol, eh, nosotros lo sabemos, pero ellos no lo saben porque ellos no estudian eso, no estudian lo que nosotros estamos explicando aquí. Aquí estamos hablando un poco de biomecánica, ¿no? De cómo ellos maximizan su deporte, ¿no? Entonces, vamos aquí. Hay una pequeña rotación en este pie, hay una transferencia de energía que se transmite aquí a la cadera. Aquí en la cadera, la continuación de lo que ellos hacen es este, girar su tronco un poco, por lo que otra vez hay una transferencia de energía aquí. Y miren, ¿qué es esto aquí? Esto, cuando ya lanza el brazo, ¿qué vemos aquí? ¿Qué posición es esta? Esta es una posición tangencial, ¿verdad? Aquí no solamente está generando un torque, ¿qué más está generando aquí? Porque miren, ¿ve? Esto es como que esté girando así, ¿no? Entonces, ¿cómo ellos buscan que su golpe sea más devastador? Buscan que la dirección de su brazo esté en una dirección perpendicular al eje de rotación, ¿no? Miren,
Entonces, cuando ya llega aquí, ya llega con una fuerza que lo normales, los simples mortales no tenemos porque ellos entrenan para eso, ¿no? Entonces, como ven, estos conceptos están involucrados en casi cualquier cosa, ¿no? Entonces, aquí también hay un momento angular, ¿no? ¿Por qué? Porque este brazo al momento de conectar también tiene una cantidad de movimiento, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en el fútbol, ¿no? Si mientras tanto aquí maximizan el momento angular para entregar un golpe más potente y efectivo, en el fútbol, al golpear la pelota de cierta manera, el balón también adquiere un momento angular, ¿no? Quién se lo da? Seguramente ustedes ven mucho fútbol, han visto cómo se patea una pelota, prácticamente es un movimiento angular cuando se la golpea, ¿no? No, aparte de eso, hay que saber golpear el balón, ¿no? Entonces, esta combinación, ¿no? Del momento de cuando se golpea la pelota más la aerodinámica del balón, hace que el balón siga una trayectoria curva, ¿no? Cuando se trata de este tipo de tiros, ¿no? Tiros libres, ¿no? Permitiendo al futbolista superar barreras de jugadores, ¿no? Y meter un gol, ¿no? Entonces, como ven, bueno, ahí estamos hablando de otra cosa, porque ahí estamos hablando de una cosa que le llaman el efecto Magnus, que eso no se ve, eso no lo vemos aquí en el curso de Física 2, pero es lo que causa que el balón se desplace y tenga esta trayectoria. Pero aquí lo importante es que al balón le estamos dando una cantidad de movimiento, ¿no? Como está rotando, esa cantidad de movimiento se llama momento angular, ¿no? Entonces, cuanto más rápido rote ese balón, mayor será ese efecto de curvatura, ¿no? Y mayor será su momento angular. Porque como vimos, ya vimos que está relacionado con su masa, con la forma y con la velocidad angular. Entonces, vamos viendo acá que tenemos ya. En la ingeniería civil también hay esto, ¿no? Pero ya aquí ya estamos hablando de temas combinados porque, por ejemplo, cuando se hacen el diseño de rascacielos o el diseño de puentes colgantes, ¿no? Ya estamos hablando de estabilidad, ¿no? O sea, se busca, por ejemplo, que no hayan oscilaciones y que se diseñen de una manera adecuada, teniendo en cuenta el momento angular, ¿no? Porque como ya les dije, el momento angular es una cantidad de movimiento, ¿no? Y en la ingeniería civil también se ven los conceptos de oscilaciones, ¿no? Porque no queremos por ejemplo, un edificio eh, oscile, porque si un edificio oscila, va a vibrar, ¿no? Y las vibraciones son peligrosas porque pueden generar daños estructurales. Entonces, por encimita no vamos a ver esto porque ya eso van a tener suficiente tiempo cuando lo vean. Entonces, vamos a hacer unos ejercicios en clase. Vamos a hacer el, el 11.2 de la sección 11.2, el número 11 de Serway, ¿no? Vamos a hacer este ejercicio. Una barra rápida, ligera, de ¿cuánto dicen? Esa barra tiene 1 metro de largo y una o dos partículas, ¿no? Con masas de 4 kilogramos y 3 kilogramos en su extremo. Dice, la combinación de vueltas en el plano XY en torno a un eje a través del centro de la barra, dice, determine la cantidad de movimiento angular del sistema en torno al origen cuando la rapidez de cada partícula sea 5 metros sobre segundo. Muy bien. Vamos haciendo esto. A ver, piensen ustedes cómo hay que resolver esto.
tengan el libro a la mano, pueden ir consultando en el libro, ya les voy a decir la página. A ver. Está en la página, si no me equivoco, en la 358, la sección punto 2 del libro de Serway. Es el número 11. Calcularíamos primero el momento de inercia del sistema, ¿cierto? A ver, hay que calcular. A ver, primero identifican lo que tenemos. Tenemos unas masas, tenemos una rapidez angular y tenemos un R, ¿no? A ver, pero ahí, a ver, por definición, ahí ya nos están dando, ahí nos están dando algunas cosas. ¿Por qué quieres calcular el momento de inercia? O sea, no está mal el razonamiento, no está mal, está bien, pero, pero ¿cuáles son las otras definiciones, pues, del momento angular? Vimos algunas definiciones ahorita. A ver, lectura recomendada para este tema. Es por partículas. Muy bien, por partículas. Lectura recomendada, capítulo 11, cantidad de movimiento angular en Serway. ¿Ya? Si es que les gusta Serway o en física universitaria, déjenme ver cuál es el capítulo aquí. En, en Sersemanki es el capítulo 10, la sección 10.5, momento angular, la página 354. Vayan revisando ahí, aquí están las definiciones, que es lo que vimos hoy día. Vayan pensando cómo se resuelve. Este está fácil, por cierto. Sería su masa por su velocidad por la palanca, pero, pero ahí se sumarían ahí ambas, hay por separadas la partícula uno y la partícula 2. Sí, porque ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo una cantidad neta, ¿no? Entonces eso significa que tengo que sumar la cantidad de movimiento de cada una de las partículas para yo poder obtener la cantidad de momento angular del sistema, ¿no? Pues, aquí vamos haciendo esto. A ver. Déjenme copiar el ejercicio. Y tenemos el ejercicio.
Entonces, vamos, ¿qué tenemos? Tenemos una masa 1, una velocidad 1 y tenemos un R1, ¿no? ¿Cuál es el R? 0,50, ¿no? También tenemos una masa 2. La velocidad es la misma para ambos, ¿verdad? Sí, la velocidad es la misma para ambas partículas y el R también es el mismo, ¿no? Estamos hablando de que aquí hay 0,50, ¿no? Entonces tenemos aquí tenemos 4 kilogramos, acá tenemos 5 metros sobre segundo, acá tenemos 0,50, acá tenemos 3 kilogramos, aquí tenemos también 5 metros sobre segundo, y acá tenemos 0,50 metros, ¿no? A ver, por definición, ¿qué habíamos visto? Habíamos visto que la cantidad de movimiento angular era igual a R por un momento lineal, ¿no? Y estos son vectores, ¿no? Y esta cantidad de momento lineal, que podía haber tenido cualquier ángulo, teníamos que descomponerla y podíamos decir que esto era igual también a un R por M. ¿Y por quién? Por una velocidad, Velocidad. ¿no? ¿Esa velocidad qué es? Es una velocidad tangencial, ¿no? Entonces, ¿qué nos pedían ahí? Nos están pidiendo la cantidad neta, ¿no? Cuando nos piden la cantidad neta, nos están pidiendo la cantidad del sistema, ¿no? Ya hemos visto algunos ejercicios, como por ejemplo en torque, donde nos piden las cantidades netas, son las cantidades totales del sistema. Entonces, el L neto ahí era la suma de las cantidades de momento angular de cada una de estas partículas, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí le estoy diciendo que esta es la 1 y esta es la masa 2, ¿no? Entonces, ¿qué teníamos aquí? Teníamos, ya, simplemente esto era, aquí ya estaba planteado el ejercicio. Tenemos aquí, y este L neto va a ser igual aquí a 4 kilogramos por 5 metros sobre segundos. Vale, mi 5 es medio raro, ustedes, por favor, esos apuntes tienen que estar impecables. Voy a escribirlo de nuevo. Usted va a revisar apuntes por si acaso, ok. Yo soy la idea de que lleven apuntes, porque ¿cómo van a estudiar después cuando tengan que estudiar? Si hoy día terminamos este tema junto con conservación de momento angular, eso significa que la próxima semana hay lección, ¿ya? Y la lección va a ser 50% teórico y el otro 50% es un ejercicio. Entonces, lo mejor es que lleven, miren, joven, estas materias, tanto física como matemática, se practican y se estudian haciendo. Si usted no practica, o si usted no hace, pues, no sé, a lo mejor yo me equivoco y ahora los jóvenes hacen otras cosas, pero yo estudié así y si usted le pregunta a alguien, le va a recomendar que estudie así, ¿no? A veces créame que repetir el ejercicio que hace el profesor en clase le ayuda bastante porque usted lo está haciendo por usted mismo y no solamente que lo practica, sino que dice, bueno, surgen dudas y dice, bueno, ¿esto de dónde sale? Voy a revisar el libro. Hay que estudiar, jóvenes, ¿no? Entonces, aquí no hay ninguna receta mágica para estudiar o para aprender. Yo también tuve esa edad que ustedes tuvieron, tuve problemas similares a los que ustedes tuvieron. Aquí me contaron algunos y no vamos a sacar nada quejándonos de la situación porque no nos resuelve nada, hay que estudiar. Yo también tuve problemas similares a los de ustedes, que me contaron aquí el otro día.
Y me tocó estudiar, me tocó revisar, me tocó reunirme con compañeros que, que sabían, ¿no? Pues a mí también me tocó darle clases a mis compañeros para que recuperen ciertas clases, por ejemplo, en matemática, me acuerdo que en los en esa época se veía por año, y los 4 años yo siempre le daba clases a mis amigos que eran como 10, que siempre tenían problemas en matemáticas, y si bien no sacaban 10, por lo menos sacaban la nota suficiente para pasar, ¿no? Algo tienen que haber aprendido. Entonces hay que buscar, jóvenes, hay que buscar la manera de cómo estudiar y aprender esto, ¿no? Yo les sugiero que no es que simplemente vayan y copien y practiquen los ejercicios, ¿no? Traten de hacerlo ustedes solos y repetirlos, ¿no? Pero resolverlo solo. Entonces, mira, ¿qué teníamos aquí? 4 kilogramos por ¿cuánto? 5 metros sobre Sí. segundo, que era la velocidad, por el R, que era ¿cuánto? 0,50 metros, ¿verdad? Más, ¿qué teníamos aquí? La otra masa era de 3 kilogramos, también teníamos que usar la misma velocidad y teníamos un R de 0,50 metros, ¿no? Entonces, ¿cuánto sale esta cantidad de movimiento? No se olviden, 17.5. ya muy bien, voy a confiar en esos cálculos, no se olviden que las unidades de esto es kilogramos, metro cuadrado sobre segundo, no se olviden, esto es momento angular o cantidad de movimiento rotacional, ¿no? Entonces, muy bien, pero esta cantidad, este momento angular, ¿qué es? ¿Es positivo? ¿Es negativo? ¿Sale fuera del plano? ¿Sale fuera de este plano? ¿Hacia la pantalla? ¿O se está metiendo hacia adentro de la pantalla, ¿no? ¿Cómo se está comportando ese, ese momento angular? Sale del plano. Positivo. Es positivo, es Es positivo. antihorario. Es antihorario. ¿Eso qué significa? Que aquí, no sé si eso estaban pidiendo aquí, ¿qué pedían? Dicen. Bueno, no lo piden, pero es mejor que ustedes ya vayan identificando esas cosas. Perdón, tengo aquí problemas técnicos con esto. No sé qué hice. Espero que hayan copiado porque no sé qué hice. A ver, bueno, Borró todo. parece, Solo escriba algo. parece que borré, No, porque no parece lo que borré, escribió. ya, bueno, parece que borré, pero, jóvenes, el sentido antihorario nos dice que esa cantidad de- esa cantidad de movimiento, ese momento angular es positivo, ¿no? Significa que está hacia afuera del plano XY en el sentido positivo, ¿no? Muy bien. No está difícil, no está difícil. Además, ese era sencillito. Vamos haciendo otro. Vamos viendo acá. Vamos haciendo este. El 10,5, pero este de quién es, de la sección 10,5, pero estoy compartiendo la pantalla, no creo que no, ¿verdad? No. Ok, ok. Este es el que vamos a hacer ahora, el 10,5, pero este es de Cercemanqui, ¿no? Entonces, vayan ahí viendo, vayan analizando esto, a ver qué podemos hacer.
Se podría sacar la inercia del, del disco y de la mujer y multiplicarlo en función a la velocidad angular. Eh, ¿Usted qué apellido es? González, me parece que usted es González Avelino, ¿no? Sí, ingeniero. Usted sí la ve clara, ve claro este asunto. Entonces, miren, ¿qué está pidiendo? Miren, jóvenes, yo no sé si ustedes no se llevan bien o no sé cómo harán, pero a veces también uno necesita buscar grupos de estudio. Pueden, no sé si se llevan con el compañero, podrían decirle, mira, ¿cómo es que tú ves esto? Yo hay cosas que ya no les puedo dar porque ya estamos en un nivel en que yo no los puedo llevar de la mano y darles todo resumido, ¿no? Tienen que ustedes también buscar cómo resolver las cosas. Efectivamente, nos dicen calcular la magnitud del momento angular total del sistema mujer disco y nos dicen, suponga que la mujer puede tratarse como una partícula, ¿no? Usualmente, ¿por qué es que dicen esto? Porque miren, aquí tenemos que la masa de la mujer dicen que es de 50 kilogramos, ¿no? Cuando en los ejercicios nos hacen una comparación y nos dicen, bueno, esta es una masa de 50 comparada con una masa de 110, ¿no? Entonces dicen, bueno, ya que esta masa es de 110 y es más masiva, es más grande, vamos a considerar la masa de la mujer como una partícula, ¿no? De hecho, el ejercicio ya nos dice, ¿no? Si no nos hubiera dicho, esta es una manera de resolverlo, ¿no? Como la otra masa es excesivamente grande, dicen, bueno, vamos a escoger esto como que si fuera una partícula. En efecto, como dijo su compañero, aquí estamos hablando de un momento de inercia neto, ¿no? Entonces teníamos que calcular primero antes de llegar, porque resulta que, a ver, el razonamiento es este, miren, déjenme, el razonamiento es este, resulta, rayos, tenemos problemas aquí. Resulta que la cantidad de momento angular también es igual al momento de inercia por una rapidez angular. Entonces, en este caso, ya nos estaban dando la rapidez angular y tenemos las masas, tenemos un radio. Obviamente aquí teníamos que calcular esto, ¿no? Y aquí nos están diciendo que lo veamos como sistema, ¿no? Entonces, primero teníamos que calcular como sistema el momento de inercia. Entonces, aquí que teníamos que el momento de inercia neto era igual al momento de inercia del disco más el de la mujer, ¿no? Entonces, ¿cuánto es ese momento? A ver, para empezar, ¿cuál es ese momento de inercia de ese disco? La fórmula sería 1/2 de la masa por su radio al cuadrado. Medio de la masa por el radio al cuadrado. Muy bien, eso está en los libros, hay tablas, hay infinidad de información sobre eso, ¿no? Ni siquiera les estoy pidiendo que la deduzcan, ¿no? Porque están los libros, ¿no? Me acuerdo que a mí las tareas eran demostrar las ecuaciones de todas esas formas que yo les enseñé, esa era la primera tarea, demostrarlas. Una vez que la demostrábamos, las podíamos usar. Ni siquiera yo les estoy enviando eso, ya lo tienen en el libro. Entonces, ¿cuánto es el momento de inercia del disco? A ver, calcúlenlo y me dicen. Ingeniero, una pregunta, discúlpeme que le Dígame, interrumpa. Por si acaso usted se ha enterado de algún cambio de horario ahora. no me diga que otra vez van a cambiar horario, no puede ser. Es Miren, la 11. Pero no, es que lo que pasa es que
A ver, dígame, Es dígame. que lo que pasa es que un ingeniero está diciendo que ya abrió la clase y que por qué ni un estudiante se ha conectado. Entonces es la clase de geología. ¿Ya? Miren, Pero por eso le estoy preguntando a usted si ha a ver, recibido. yo le voy a decir lo que yo sé hasta ahora. Efectivamente, hubo un cambio en el distributivo, se cambiaron unas materias, pusieron a otros profesores en otra cosa. Yo asumo de que hay cambios de horario. Yo ahí sí no sé, pero sí le puedo asegurar de que hay cambios de horario. Es 100% real esa información. Se supone que ustedes tenían que haberles notificado de algún cambio. Entonces, no sé, pues, a lo mejor tienen que... Profesor, disculpe, Dígame. pero es que yo, la verdad yo tengo una confusión porque la vez pasada enviaron un horario y salía que hoy solo teníamos una hora de clases, ni una hora, Conmigo, creo que media hora, sí. Entonces, conmigo. sí, Sí. entonces sí quería que nos aclare eso porque Miren, no sabemos de verdad. Por ejemplo, también nos toca, si no me equivoco, el martes otra vez física con usted. Entonces, esa era nuestra confusión también, porque el martes esperamos link y no se envió. Y lo único que nos dijeron es que tenemos que esperar que nos actualicen el horario. O sea, estamos en duda si nos toca o no nos toca. wow, estas son noticias que no esperaba. Yo a mí me enseñaron un horario en el que solamente me añadían a sus compañeros de física, el curso 2.2 virtual, y me dieron a los de ecuaciones diferenciales. A ellos no les arreglaron el horario y yo llegué a un acuerdo con ellos para darles clase y que no se les choquen las materias. Ahora, lo que ustedes me están diciendo es nuevo, obviamente es un problema para ustedes y para mí, pero ¿ya se hizo efectivo eso o no? Porque si no, hay que acomodarnos. Miren, a mí no me ha llegado nada, no me ha llegado nada. Yo soy de la idea de que ustedes se muevan y de que averigüen esto que está pasando, porque a mí no me han dicho nada. Entonces, tampoco la idea es de que ustedes pierdan clases con las respectivas materias que están viendo, ¿no? Supongo que el joven Díaz, tú te tocaba ver geología, ¿no? O sea, es que eso tampoco entiendo porque yo estoy metido en la cabeza que seguimos con el horario original de siempre. Porque mañana se suponía que nos tocaba geología o es el docente mismo que está confundido. Elvis, pero envíale los dos horarios al profesor, a ver cuál es el que él quiere, si no es mucha molestia. Claro, claro, hablen con su profesor. A ver, yo voy a averiguar, pero ustedes también, Profesor, a ver, disculpe que le dígame. interrumpa. El Ah, profesor el que nos tocaría ahorita geología me escribió a mí y ¿ya? me pasó un horario y me confirmó que ese es el horario que le pasó el director de carrera, donde nos tocaría con él desde las 4 hasta las 6. Si quiere le envío el horario que él me mandó. No, 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 no. A ver, miren, yo no quiero que pierdan clases, obviamente. Si tienen clases, tienen que ir. A mí no me han comunicado nada. Entonces, si tienen clases ahorita, déjenme tomar la lista. No vaya a ser que después tengan problemas. Déjenme ver dónde está. A ver, vamos a tomar la lista rapidito. Pongan atención.